Padre, yo solamente tengo agradecimiento en mi corazón, Señor, por lo bueno que has sido, oh Rey, con cada una de nosotras, Señor. En esta noche, Rey de los cielos, disponemos nuestro corazón para ti, Señor. Háblanos, ministranos, llénanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a entender aún más nuestro corazón, Señor. Qué difícil, Rey, qué difícil, Padre, es poder conocer el corazón, como dice tu palabra, engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Jehová de los ejércitos. Por eso estamos trabajando, Señor, en esto, cómo conocer nuestro corazón, cómo llegar a entendernos, cómo llegar a saber cuáles son nuestros deseos, cuáles son esos anhelos, Señor, y sobre todo cómo tener un corazón nuevo, Padre, que se logra, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a través de la revelación que tienes en cada una de nosotras. Tu palabra lo dice: examina, oh Dios, mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me afligen, Señor. Oh Dios de los cielos, y muéstrame aquellas cosas que no te agradan. Esa es mi oración en esta mañana, Padre. Ese es mi deseo en esta tarde, Padre. Por eso hoy te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza a ti, Señor. Gracias, Rey, por esta oportunidad, Señor. Enséñanos, dirígenos, Padre, y muéstranos, Señor, aquellas cosas que necesitamos cambiar, Señor. Aquellas cosas que por diferentes circunstancias no la hemos podido descubrir, Padre. Y guíanos, Señor, por el camino de la vida eterna, Señor. Te damos la gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén y amén. Adrianita, buenas noches. Qué rico tenerte por acá. Milena, bienvenidas. Qué rico tenerlas. Amén. Vamos a empezar en esta noche con un corazón revestido de humildad. Y quiero que leamos lo que dice Mateo 5, versículo 5. Mateo 5, verso 5 dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y fíjense que C.S. Lewis dijo lo siguiente: la humildad, y me gusta que ojalá anotaran esta frase porque me gusta mucho, dice: la humildad no es pensar menos de ti mismo. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Amén. Entonces la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Y quiero empezar en esta noche hablando de algo que seguramente todas hemos vivido con esto de la pandemia, hemos aprendido muchas cosas, hemos tenido que cambiar muchas rutinas, muchos horarios. Y si hubo algo que nos dejó la pandemia, es el hecho de haber estado en casa y el hecho de haber de haber tenido que cambiar muchas rutinas, muchas cosas que estábamos acostumbradas a hacer. Había de pronto muchas tareas más por hacer, las tareas hogareñas aumentaron, había más ropa que lavar, había limpiezas más frecuentes y la cocina pareciera no cerrarse nunca. Y yo no quiero que me malentiendas en esta noche. Yo doy gracias a Dios porque tenemos casa, ropa y comida más que suficiente. También agradezco tener salud para poder hacer todas estas cosas. Sin embargo, estos cambios por la cuarentena me han recordado qué fácil es que mi corazón no quiera ser humilde. Qué fácil se deja atraer por el pecado del orgullo y querer regresar a su vida interior. Qué fácil es caer en un corazón engañoso. Por eso les decía, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Porque es que el orgullo no necesita de plataformas, no necesita de fama. El orgullo puede asomar la cabeza en cualquier momento y lugar. Y vamos a empezar por conocer qué quiere decir la Biblia cuando habla de humildad, porque esta es una de esas palabras que han sido mal interpretadas a lo largo de los años. Es uno de los términos que incorporamos a nuestro vocabulario sin considerar realmente lo que quieren decir, sino que asumimos su significado según el uso popular. Por eso quiero empezar hablando y quiero darles 3 definiciones que nos da la Real Academia Española de esta palabra de la humildad. Primero, dice: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Segundo, bajeza de nacimiento de otra cualquier especie. Tercero, sumisión, rendimiento por lo general. Cuando pensamos en humildad lo hacemos más según la segunda acepción del diccionario. Sin embargo, me gustaría que volviéramos a leer la primera definición. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento.
Con toda honestidad, este concepto no es nada popular en nuestro mundo. Un mundo que nos dice, tú sí puedes, cree en ti misma, tú tienes lo que se necesita y muchas otras cosas más. Así que a menudo hablamos de una persona humilde para referirnos a su condición económica. Pero la verdad es que esta virtud puede estar ausente o presente independientemente del estado de una cuenta bancaria. La definición que acabamos de escuchar dice que la humildad es una virtud. Ojo, la humildad es una virtud, una disposición en el corazón de alguien. Lamentablemente, no nacemos con esa virtud, sino con lo opuesto. Nacemos con un corazón que se niega a reconocer sus propias limitaciones y debilidades, su pecado. Porque es que nuestro corazón heredó lo que pasó en aquel momento fatídico del Edén, cuando en el corazón de Eva y luego en el de Adán se sembró la semilla de la rebeldía, el deseo de ser como Dios y germinó el orgullo. No podemos hablar de humildad sin hablar de su contrapartida y por eso vamos a pasar un rato en este tema. Es crucial que lo entendamos y más aún, que Dios nos muestre la realidad del orgullo en nuestro propio corazón. Ese es mi deseo en esta noche, que Dios nos muestre la realidad del orgullo en nuestro propio corazón. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Entendiendo que el orgullo es un pecado, hay un problema de pecado. En el diccionario bíblico ilustrado Holman, leemos que orgullo es confianza y atención excesivas en las habilidades, los logros, la condición, las posiciones o la posesiones, o la posición que uno posee. El orgullo es más fácil de reconocer que de definir, más fácil de reconocer en otros que en uno mismo, ¿verdad que sí? No es tan fácil mirar a alguien y decir que es una persona orgullosa, pero ¿cuánto nos cuesta reconocerlo nosotras mismas? La Biblia usa diferentes palabras para hablar de orgullo. Y esas son arrogancia, altivez, jactancia, pretensión y vanagloria. Todas apuntan a un corazón que se revela, que quiere la honra para sí mismo y no para Dios. El corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni ante nadie. El orgullo, preciosas mujeres de Dios, es el pecado más antiguo y vale la pena que veamos algunos pasajes que revela cómo Dios lo ve, sobre todo a la luz de tiempos como los que estamos viviendo. Primera de Samuel 2, versículo 3 dice, no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Otro versículo que quiero que veamos es el Salmo 138, versículo 6 en la Nueva Versión Internacional. Dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Otro versículo está en el Salmo 31, verso 23 de la Nueva Versión Internacional, que dice, amen al Señor todos sus fieles, Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Wow. A los orgullosos les da su merecido. Otro versículo que quiero que veamos está en Proverbios 8, verso 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Y otro versículo está en Isaías 2, versículo 12. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado y serán abatidos. Otro versículo está en Isaías 2:17. Será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Podríamos citar mucho más, pero la idea está clara, preciosas mujeres. La idea está clara. Dios aborrece el orgullo. Los orgullosos no tienen lugar en su presencia y el pecado del orgullo no quedará impune, será aplastado y expuesto. Qué bueno que tenemos a Cristo que pagó incluso por este pecado. Sin embargo, la pregunta en esta noche, y quiero que usted se la haga, quiero que usted se cuestione en esta noche esta pregunta que le voy a hacer. ¿Hay orgullo en mi corazón? ¿Hay orgullo en mi corazón? Esta es una pregunta que debemos hacernos. Es una oración de nuestras almas, que nuestras almas deben elevar, suplicar a Dios que revele el orgullo de nuestro corazón y nos ayude a desalojar. Aunque tenemos vida nueva en Cristo, con esos pecados batallaremos de este lado de la eternidad. Lamentablemente, incluso podemos sentir lo que algunos llaman orgullo espiritual.
Este es el tema de una de las tantas parábolas que Jesús contó. La conocemos como la historia del fariseo y el publicano o el recaudador de impuestos. Al leerla, es mucho más fácil identificarnos con el publicano, como el que viene a suplicar la misericordia de Dios. Pero la verdad es que en muchas ocasiones somos como el fariseo. ¿Qué dice esta oración? Leamos lo que dice Lucas 18, versículo 11 y 12. Lucas 18, verso 11 y 12 dice, mira sus palabras. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ahora vamos a poner esas palabras en nuestro contexto. Es muy probable que tal vez sin darnos cuenta, preciosas mujeres de Dios, pensemos de esta manera. Gracias Dios, porque no soy como las demás mujeres. No le robo a nadie, soy fiel a mi esposo, participo en todos los estudios bíblicos y reuniones de oración. Gracias porque no soy como esas mujeres que no limpian su casa todos los días, ni como esas que compran comida hecha para no cocinar. Gracias porque no soy como fulanita que siempre llega tarde y sus hijos se portan tan mal. Gracias porque yo sé dónde está el libro de Habacuc y sé lo que quiere decir soteriología. La oración puede seguir, ¿verdad? Y también es verdad que en algún momento hemos pensado algo parecido. ¿Por qué nuestro corazón es orgulloso y se cree más espiritual que el de los demás? Tenemos que decirle, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. El llamado orgullo espiritual tiene muchas caras. A veces actúa como aquellos que oraban en alta voz en las calles solo para que otros los vieran. Tal vez no lo hacemos de esa manera, pero si usamos palabras rebuscadas al orar para impresionar a los demás, o creemos que el volumen de nuestra voz y nuestros ademanes llamarán la atención de Dios. Quizás creemos que nuestro conocimiento teológico nos hace superiores. Esto es orgullo. Esto es orgullo. Amén. Simplemente esto es orgullo. Amén. Cuando presumimos de orgullo espiritual, despreciamos la gracia de Dios, porque la gracia dice que nuestras buenas obras son innecesarias, que son trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. ¿De qué presumimos? No hay nada que nos gane su salvación ni su favor. Y se nos olvida que solo Él puede hacer limpio y puro nuestro corazón. Nuestra oración debería ser cada día como en el publicano de la historia. Dios, ten piedad de mí que soy pecador. En su narración, Lucas nos deja ver claramente la postura de Dios. El versículo 14 de Lucas 11 dice, les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Amiga, llamemos a las cosas por su nombre. Reconozcamos nuestro orgullo como lo que es, pecador, y oremos, clamemos a Dios por un corazón humilde, un corazón despojado de este mal que envenena el alma y nos aleja de Dios. Podemos ir a la cruz y crucificar este pecado. Como dijera Charles Spurgeon, en la cruz hay una cura para cada enfermedad espiritual. Hay alimento para cada virtud espiritual en el Salvador. Nunca vamos a Él con demasiada frecuencia. Ahora vamos a hablar de qué es la humildad. Como dijimos, la humildad y el orgullo son contrarios. Y la Biblia, así como habla del orgullo, también nos enseña mucho en cuanto a un carácter humilde. El versículo que mencioné al principio también forma parte del Sermón del Monte. Y en este Jesús hace referencia a la primera parte de un pasaje de los Salmos. El Salmo 37:11 dice, pero los humildes poseerán la tierra. Ahora la pregunta que quiero que nos hagamos, ¿quiénes son entonces los humildes? Bueno, si vamos a la primera sección de la definición de la Real Academia Española, ya sabemos que son aquellos que están conscientes de sus propias limitaciones y debilidades. Son los que están dispuestos a someterse y rendirse. Y también son los que, independientemente de su estatus social y económico, reconocen que somos de baja condición porque somos pecadores. Nacemos y vivimos por misericordia en un mundo que no nos pertenece. No creo que podamos hablar de humildad
según el lente de Dios, sin considerar a Cristo. Él es el ejemplo supremo de esta virtud. Así que vayamos al capítulo de la Biblia que nos hace la máxima declaración sobre la humildad de Cristo. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, versos 5 al 8. Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 5 dice: Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje, fíjese, este pasaje encierra una declaración teológica poderosa. ¿De qué nos está hablando? El hecho de que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Ahora bien, es fácil leerlo, pero considera esto. Dios mismo, escuchen esto, Dios mismo tomó forma no de rey, no de emperador, no de general de ejército, sino de siervo. Amén. Él fue el que vino a servirnos. Él fue el que se entregó para que tú y yo hoy podamos gozar de esta bendición, de poder estudiar su palabra, de poder leer su palabra, de poder entender que necesitamos ser humildes y dejar el orgullo a un lado. Así vino para cumplir el plan que nos traería la redención como un siervo en la más baja condición. Imagínenselo, sin pretensiones, despojado de toda su gloria, sin orgullo, asumió forma de hombre con todas las debilidades y limitaciones que esto encierra. Se humilló, preciosas mujeres, se humilló. ¿Te das cuenta? Dios se humilló por nosotros, renunció a todos sus privilegios. Yo les pregunto, ¿a quién le gusta renunciar a sus privilegios? Esto no es natural en los seres humanos. Porque es que nos pasamos la vida, iglesia, preciosas mujeres de Dios, reclamando los derechos, pero rara vez nos ofrecemos voluntariamente para renunciar a lo que consideramos nuestros privilegios. Y mi corazón, si lo dejo por su cuenta, se resiste. Mi corazón, tu corazón, se resiste a la humildad de servir porque el orgullo quiere exigir, quiere la comodidad, quiere reclamar su lugar. Para entenderlo mejor, mire los versículos anteriores al pasaje que cité. Versículos 3 y 4 de Filipenses 2. Miren esto. Filipenses 2, versos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahí está, preciosas mujeres de Dios. ¿Qué interés estás buscando cuando te levantas? ¿Cuál es tu deseo? Que te atiendan, que te sirvan, que te den, que tú te lo mereces, que yo tengo, yo soy, yo me merezco esto, yo voy a hacer aquello. ¿O cómo estás pensando? ¿Cómo agradarle a aquel? ¿Cómo atender a aquello? ¿Cómo servir a la humanidad? Una actitud genuinamente humilde considera a los demás como más importante. Esto es como una bofetada directamente a nuestra cara. Eso quiere decir que debo considerar las necesidades de mi familia como más importantes que las mías, que debo dar prioridad a sus intereses. Y no es fácil. Eso es totalmente antinatural para un corazón que nace en pecado y es egoísta. Y eso solo lo puede lograr Cristo en mí y en ti. Por esa razón, cuando el Señor nos dejó esta palabra por medio de la tinta del apóstol Pablo, dice lo siguiente: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, y procede con los versículos que ya mencionamos. Entonces, ¿qué es una actitud humilde? Una actitud humilde es una actitud como la de Cristo Jesús, sin arrogancia. Una actitud humilde no actúa con vanagloria, sino sirve a los demás. ¿Y cómo se logra si es tan contraria a nuestra naturaleza? Bueno, simplemente en obediencia,
que fue lo que hizo Cristo. Él se humilló y obedeció hasta la muerte. Debemos reconocer que no podemos producir ese deseo de obedecer, sino que es Dios quien lo pone en nosotras. ¿Qué dice el versículo 13 de Filipenses 2? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Él es el que pone el querer como el hacer, el que produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Tú no puedes levantarte un día y decir, hoy voy a ser más humilde, hoy voy a tener la actitud de Cristo si tu vida no tiene comunión con Cristo, si no tienes intimidad con Él, si no lo buscas, si no anhelas su presencia, si no le pides que te ministre, si no le pides que te enseñe, si no le pides que escudriñe ese corazón. No podemos levantarnos un día y decir, soy una mujer humilde, como les decía. Pero sí podemos orar para que Él ponga en nosotros ese deseo y transforme nuestro corazón. Sí podemos venir humilladas delante de Él, reconociendo nuestra tendencia al orgullo y nuestra falta de humildad. Porque nuestra relación con Dios no puede ser de otra manera que con humildad, con un reconocimiento de quién es el barro y quién es el alfarero. Es una relación, preciosas mujeres, es una relación de dependencia y sumisión a su autoridad. Es venir ante Él conscientes de que se trata del Dios soberano. Creo que nuestra generación ha perdido esto de vista. ¿De dónde sacamos que podemos dar órdenes a Dios? ¿De dónde sacamos que podemos declarar cosas con una autoridad que no tenemos realmente? No hay nada de humildad en esa actitud. Al contrario. Cuando hablamos del orgullo mencionamos algunos pasajes. Ahora quisiera hacer lo mismo con relación a la humildad y lo que Dios dice para los humildes. Así que te invito a que tomes tiempo para escucharlos, aunque los conozcas. Dios escucha a los humildes. Y el primer versículo que quiero que leamos es el Salmo 10, verso 17. Mire cómo dice el Salmo 10, 17. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Recuerda que Dios escucha a los humildes. Por eso dice la palabra en el Salmo 10, 17. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Otro versículo está en el Salmo 25, 9. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Porque es que Dios muestra el camino a los humildes. Otro versículo está en Isaías 66, verso 2. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios atiende el corazón del humilde. Dios atiende el corazón de aquella mujer que reconoce que necesita cambiar. Y además, Dios muestra su gracia al humilde, como lo dice el Santiago 4, verso 6. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero nos quedamos ahí, porque es que no solamente Dios escucha a los humildes, no solamente le muestra el camino a los humildes, no solamente atiende a los humildes, no solamente le muestra su gracia a los humildes, sino que Dios bendice al humilde. Mateo 5, verso 5 dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y está claro entonces que así como Dios detesta el orgullo, estima la humildad. Y es interesante que la palabra humildad también puede traducirse como mansedumbre. Porque es que uno de los problemas con esta virtud es que para muchos es sinónimo de debilidad de carácter o cobardía, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, en el griego del Nuevo Testamento, idioma en que se escribió este pasaje, el término humilde o manso que aparece en Mateo 5:5 se usaba para describir un caballo que había sido domado. Se refiere a poder bajo control. Qué gran diferencia la manera en que nosotros lo vemos. La mansedumbre es ese rasgo de Jesús que él mismo nos invita a imitar. Leamos lo que dice Mateo 11, versículo 29 en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 11, verso 29. Póngase mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma.
Pónganse en mi yugo. Déjenme enseñarles, dice el Señor, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Y aunque no voy a detenerme mucho en este pasaje, sí quiero destacar el hecho de que Jesús resalte que la humildad y la mansedumbre traen descanso a nuestra alma. ¡Wow! La humildad y la mansedumbre traen descanso a nuestra alma. Por eso Jesús lo dice. Pónganse en mi yugo. ¿Cuál es el yugo que nos está mandando a ponernos? El yugo de la humildad, porque dice, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para mi alma. ¿Qué significa ponernos el yugo de Jesús? ¿Qué significa vivir como Jesús? Ser humildes y aceptar las cosas como vienen sin estar siempre esperando que seamos reconocidas, sin estar esperando que nos den el espacio, sin estar esperando que valemos, que merecemos esto o aquello. Mire lo que dice, y encontrarán descanso para el alma. En la Biblia de Estudio para Mujeres encontramos esta nota con respecto a las personas mansas. ¿Qué dice? Se trata de aquellos que bajo las presiones de la vida, miren esto, aquellos que bajo las presiones de la vida han aprendido a someter su voluntad y dejar de lado sus propios intereses ante la grandeza y la gracia de Dios. Y quiero repetirlo para que se pueda anotarlo, anótalo allí. Se trata de aquellos que bajo las presiones de la vida han aprendido a someter su voluntad y dejar de lado sus propios intereses ante la grandeza y la gracia de Dios. Yo les pregunto en esta noche, ¿cómo reaccionamos ante las presiones de la vida? ¿Cómo tú reaccionas ante las presiones de la vida? Es tan fácil y natural una actitud que reclama, una actitud de creer que tenemos derecho a algo. Es la actitud que nos hace creer que merecemos esto o aquello. Es la actitud que reclama a Dios. Y es que el asunto es que la mansedumbre no es normal para nosotros. No nacemos así. La mansedumbre es fruto del Espíritu. Y por eso requerimos que Él obre a diario en nuestra vida para producirla. Un corazón humilde, preciosas mujeres de Dios, es un corazón que vive, un corazón que camina en el Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir caminar en el Espíritu en lo que humildad se refiere? Y quiero que veamos un pasaje de Gálatas que nos puede ayudar a entenderlo mejor. Quiero que leamos lo que dice Gálatas 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, versos 16 y 17. ¿Qué dice Gálatas 5? 16 y 17 dice lo siguiente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Gálatas 5, versículo 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente. Caminar en el Espíritu entonces, caminar en el Espíritu en la que la humildad concierne o a cualquier otra cosa quiere decir rendirnos, preciosas mujeres, rendirnos al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Implica reconocer el orgullo en mi corazón, arrepentirme de él y actuar de acuerdo con esa nueva vida que ahora tengo en Cristo. Es como dice la Nueva Traducción Viviente, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida y no actuar según los impulsos pecaminosos de naturaleza pecaminosa. Los deseos de nuestro corazón corren hacia el orgullo, los del Espíritu corren hacia la humildad. Y quiero repetir esto, los deseos de mi corazón corren hacia el orgullo, los deseos del Espíritu hacia la humildad. Y cuando la Biblia habla de andar o caminar, por lo general se refiere a un modo de vida. El modo de vida que tenemos al recibir un nuevo corazón en Cristo está gobernado por su Espíritu y su poder en nosotros nos permite pensar de manera diferente, actuar de manera diferente, tener, como dice Pablo, una perspectiva del Espíritu en la vida. Y quiero que leamos lo que dice Romanos 8, versículo 9.
Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es una lucha entre la carne y el espíritu, entre el pecado que mora en nosotros y la nueva naturaleza en Cristo. Pero la buena noticia, preciosas mujeres, es que tenemos a Cristo. En su victoria podemos descansar, incluso cuando perdemos algunas batallas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder tener un corazón revestido de humildad? Guardar mi corazón del orgullo para que viva en humildad. Recuerda, estamos viendo, primero hablamos de que el orgullo es un pecado, luego hablamos de que la humildad es una virtud. Ahora vamos a hablar de cómo guardar mi corazón del orgullo para que viva en humildad. Por eso no quisiera terminar esta enseñanza sin hablar de medidas preventivas. Aquello que podemos hacer para guardar nuestro corazón. Aquello que podemos hacer para vivir en esta nueva vida que ahora Cristo nos ha dado. Y no son ideas mías, ni de ningún otro ser humano. Son las verdades de la palabra de Dios que aplican a nuestro diario vivir. Y aunque la Escritura es un libro sobre Dios porque su historia no era nuestra, debemos recordar que al leer un pasaje podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, si tú lees un pasaje, estás leyendo la palabra, tienes que preguntarlo, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo vivo este pasaje en mi vida? ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida? ¿Qué aprendo de este pasaje? ¿Recibo aliento con este texto? ¿Me presenta un desafío? Entonces la pregunta cuando lees un pasaje es, ¿cómo estoy viviendo yo este pasaje? No leas la palabra por leerla. No leas un versículo, no leas una porción por leerla. Tú tienes que tener en cuenta cuando leas la palabra, cuando la escudriñes, tienes que preguntarte precisamente esto, ¿estoy viviendo esta palabra? ¿La estoy haciendo vida en mi espíritu? Y si la estoy viviendo y si no la estoy viviendo, ¿qué cambios puedo hacer en mi vida? ¿Qué puedo hacer para que esta palabra produzca lo que estaba deseando? Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble, que toda espada de doble filo, que penetra a los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Y la palabra también dice que no regresa vacía. En Isaías dice el Señor, mi palabra no regresará vacía, sino producirá un efecto para el cual ha sido enviado. Así que tu pregunta es, ¿cómo estoy viviendo este pasaje que estoy leyendo? ¿Qué está ocasionando este pasaje? ¿Y qué cambios puedo hacer si no lo estoy viviendo? Si no estoy haciendo lo que dice esta palabra, ¿qué cambios puedo hacer en mi vida? Además, ¿qué voy a aprender yo de este pasaje? Y otra pregunta es, ¿recibo aliento en este texto? Y la mejor, ¿me presenta un desafío? Así que voy a leerles algunos pasajes para que podamos hacernos estas preguntas. El primero que quiero leerlo está en Romanos 12, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. Romanos 12, verso 3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Dentro del contexto del pasaje, la exhortación que el Señor nos hace por medio de Pablo es que usemos nuestros dones espirituales con humildad. Reconociendo que somos parte del cuerpo donde cada cual ejerce una función según el don que ha sido recibido. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Estamos usando esos dones para servir a Dios y a los demás. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones es servir. Los dones son para servir a los demás con lo que Dios me ha dado. Soy una administradora de esos dones, no soy la dueña. Y Efesios 4:11 nos enseña que los dones son para la edificación de otros en el cuerpo de Cristo. Los dones no es para alcanzar una posición ni un renombre. Los dones han sido dados para edificar vidas. Los dones han sido dados para servirles. Cristo vino a servirnos como vimos antes y lo hizo hasta la muerte. Su misterio fue de servicio en obediencia a Dios. Entonces, entender que nuestros dones son para servir a los demás y actuar de esa manera es una decisión
una decisión transformadora que guardará nuestro corazón del orgullo. Entender que nuestros dones son para servir a los demás y actuar de esta manera es una decisión transformadora que guardará nuestro corazón del orgullo. Y quiero que leamos lo que dice Santiago 1, versículo 16 al 18. La Nueva Versión Internacional. Dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Una vida de gratitud. Nacer de nuevo por la palabra de verdad mediante Cristo es un regalo de Dios. No hicimos nada para merecerlo. Un corazón humilde reconoce este regalo y vive con una eterna gratitud. Amén. Otra porción está en Romanos 12, verso 16. Nueva Traducción Viviente dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Porque ese corazón nuevo despojado del orgullo no hace distinción de personas, sino que trata a todos por igual, independientemente de su estatus económico, raza o nivel intelectual. Si nuestro círculo, iglesia, preciosas mujeres de Dios, si nuestro círculo solo se reduce a quienes son como nosotras, o ignoramos o rechazamos a quienes no lo son, no hemos entendido el evangelio. Hemos recibido de gracia y de gracia debemos dar. No nos hemos ganado el título de hijas de Dios, fue un regalo. Así que no hay nada de lo cual gloriarnos ni tampoco debemos creer que somos parte de un club exclusivo. Es tan fácil dejarnos llevar por el orgullo de nuestro corazón al punto de preferir el conflicto, de no ceder ni rendir nuestra opinión, no buscar consejo y creer que siempre tenemos la razón. Por eso quiero que leamos Proverbios 13, versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 13, verso 10. Quiero que leamos Proverbios 13, versículo 10. ¿Qué dice Proverbios 13, verso 10? Dice, ciertamente, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Y es que es tan fácil dejarnos llevar por el orgullo de nuestro corazón al punto de preferir el conflicto, de no ceder y rendir nuestra opinión, no buscar consejo y creer que siempre, cuidado, siempre tenemos la razón. Eso es orgullo. Cuando el orgullo nos dirige, terminamos haciendo cosas, tomando decisiones que luego lamentamos. No actuamos con sabiduría. Muchos conflictos familiares en la iglesia, en cualquier otra relación, podrían evitarse si tan solo reconociéramos el orgullo, lo confesáramos y buscáramos la humildad. Y esto es posible. Recuerda, es parte del fruto del Espíritu. Él lo puede hacer en nosotros. Él solamente lo puede hacer, pero Él solamente lo hace si nosotros se lo pedimos. Él no lo va a hacer porque lo quiere hacer, sino tú reconoces que necesitas que Él te cambie, que necesitas que Él te toque, tienes que pedírselo. ¿Qué dice Proverbios 16, verso 18? El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Wow. El orgullo, preciosa mujer de Dios, destruye vidas porque solo piensa en sí mismo, no toma en consideración la opinión y los sentimientos de los demás. El orgullo es un tirano que tarde o temprano termina por hacer caer a sus súbditos. ¿Y qué dice Miqueas? Versículo 6, capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer lo que dice Miqueas 6, versículo 8. Miqueas 6, verso 8, dice lo siguiente. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente como Dios. Que camines humildemente como Dios. Finalmente, aunque podríamos hablar mucho más, vivir humildemente es algo que Dios requiere de nosotros. Que reconozcamos cada día de nuestra vida quién es Él y que esa sea nuestra respuesta ante la obra redentora de Cristo en nosotros. Por eso las palabras de Charles Spurgeon lo resumen de manera
hermosa. Dice la palabra de Charles Spurgeon: cuando nuestro caminar en humildad con Dios se vuelve sumamente claro, nos sentimos pasmados y maravillados ante la condescendencia que nos permite pensar en hablar con el Eterno. Caminar humildemente con Dios implica un profundo respeto por su voluntad y una feliz sumisión a ella. Por eso comencé citando Mateo 5:5, una de las bienaventuranzas. La recompensa de los humildes es esta: ellos heredarán la tierra. Que a la luz de toda la escritura podemos entender que no se refiere a los beneficios temporales, ni los pasajeros de los aquí y el ahora. La promesa, preciosas mujeres de Dios, es para el día final, cuando el Señor haga nuevas todas las cosas, cuando los humildes que no buscaron un lugar para sí, recibirán el lugar que Cristo ayude a preparar. Por eso nuestra oración tiene que ser: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Rey de los cielos, a entender y a conocer ese corazón, Señor, y entender que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser mansos, que podemos llevar tu yugo así como tú lo dices. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Que podamos llegar a ese yugo, Señor, que nos hace entender, Padre, que lo más hermoso, que lo que tú pides de nosotros es un corazón humilde, un corazón que reconozca, que sepa cuáles son sus debilidades, que sepa cuáles son sus errores y con base a ella actúe, no creyéndose más que los demás, sino caminando de acuerdo a lo que tú has hecho por cada una de nosotras, entendiendo que lo que tenemos es por gracia, entendiendo, Señor, que hemos llegado hasta aquí porque tú has tenido misericordia de nosotras, entendiendo, Señor, que no hacernos vanagloria de lo que hemos logrado o alcanzado, sino que darte la gloria a ti por todo lo que hemos alcanzado. Yo en esta noche te invito allí donde estás, que cierres un momento tus ojos y le digas: Señor, necesito de ti. Como decía el fariseo: ayúdame, Señor, que soy un hombre pecador. Que podamos decir como el publicano, el fariseo: Señor, el publicano, Padre, el fariseo, que podamos decir como el publicano: Señor, ayúdame, Señor, porque necesito de ti, Señor. Ayúdame, Señor, porque soy pecador. Que podamos entender, Señor, que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, que podamos entender que nos equivocamos, que podamos entender que fallamos, que podamos entender que lo que tenemos, que lo que hemos podido lograr o lo que podemos alcanzar, solamente te lo debemos a ti, Señor. Gracias, Rey de los cielos. Gracias, Padre, porque contigo somos más que vencedores. Si estamos aquí es porque tú, Rey de los cielos, nos has hecho más que vencedores, Padre. Que no seamos como el fariseo, Señor, sino como el publicano, Señor. Este hombre que entendió que necesitaba de ti. Este hombre que entendió que era un hombre pecador. Este hombre que entendió que no por vanagloriarse por lo que hacía iba a lograrlo, sino que entendió que la única manera de ser justificado es reconocer que ha fallado. Padre, hoy reconozco, dígaselo allí, hoy reconozco que he fallado. Hoy reconozco, Señor, que me he dejado llevar muchas veces por el orgullo, aún el orgullo espiritual, creyéndome que me las sé todas. Padre, perdóname, Señor. Dame el discernimiento y ayúdame a caminar, Padre, en tus caminos, Señor. Ayúdame, Señor, a entender que tu yugo es fácil. Ayúdame, Señor, a entender que lo que tú nos pides, Señor, es que llevemos tu yugo, Señor. Que lo que tú nos pides, Señor, es que entendamos que si somos humildes, Rey de los cielos, vamos a poder vivir en paz, vamos a poder tener paz, vamos a tener un corazón en descanso, Señor. Padre, gracias. Gracias, Rey de los cielos. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Y como dice tu palabra, póngase en mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y podamos así encontrar descanso para el alma. Porque muchas veces no tenemos descanso, Señor, porque siempre estamos buscando, Señor, tener la razón. Ayúdanos, Rey de los cielos, a ser cada día más y más humildes, Señor. Tener un corazón lleno de ti, Padre, y caminar, Señor, en esa unidad, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos en esta noche, Padre, la gloria y la honra, Padre, y te doy gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en ella, Padre, y poder entender, Señor,
Dios de los cielos, que lo que tú esperas de nosotros es un corazón humilde, un corazón contrito, porque tú amas a los humildes, bendices a los humildes, tu gracia los acompaña, dirige sus pasos y eso queremos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Rey, y la honra y te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por ellas. Yo bendigo, Rey de los cielos, Anita, Padre, gracias por sus proyectos, sus planes, sus anhelos y deseos. Bendigo a Angelita también, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú tienes planes con ella y se cumplirán. Bendigo a Ivy, Padre. Tú sabes las luchas, tú sabes los deseos en su corazón de hacer las cosas para ti, Señor. Bendice la recompensa, la Padre. Bendigo a Leonor, Señor. Te doy gracias por su vida, por esos sueños, esos anhelos. Bendigo a Luz Ángela también, Señor. Levántala, fortalécela aún más, llénala aún más. Tú sabes cuánto anhela ella servirte. Bendigo a Marisol, Padre, te doy gracias, Señor, por la obra maravillosa. Bendigo a Milena. Gracias, Rey de los cielos, porque hay sueños, Padre, todavía por cumplir, si sabemos que tú lo harás. Bendigo a Nati, Señor, te doy gracias, Padre, porque en su corazón, el único deseo es adorarte, bendecirte y honrarte, Señor, y agradarte, Padre. Bendigo a Paola, Señor. Tú sabes las luchas, Señor. Tú sabes, Padre, oh Rey de los cielos, cada desafío a la cual ella se enfrenta día tras día. Yo te pido que la fortalezcas, que la llenes, que la levantes, Señor, y le des la sabiduría, Padre, para salir adelante. Bendigo a Sonia, Señor, te doy gracias por su vida también. Bendigo su entrada y su salir y te pido, Rey de los cielos, que tú la lleves aún más, Padre, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y te doy gracias por Alison, Padre. Solamente tú sabes lo que esta preciosa mujer ha vivido, Señor. Yo te pido, Rey de los cielos, que tú traigas, Señor, paz a su corazón. Padre, muchas veces hay desasosiego, muchas veces hay ansiedad, hay angustia por el futuro, pero hoy, Rey de los cielos, te pido que le muestres como lo estás mostrando a mí, Señor, que tú tienes control de todo. Alison, Dios tiene control de todo. Alison, Dios conoce tu corazón, hija. Alison, Dios sabe cuánto le amas y lo que Él pide de ti solamente es un corazón contrito y humillado. Solamente no pares de soñar, hija. Solamente no pares de soñar porque Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Él conoce las luchas, Él conoce lo que has vivido, pero Él también te va a sacar y te va a recompensar. Él va a poner tu nombre en alto, porque Él es tu abogado y tu defensor. Gracias, Señor. Te doy la gloria, Rey, y la honra, Padre. Y te doy gracias, Señor, por tu respuesta a estas oraciones, Padre. Amén y amén.